El edificio corporativo de Binex S.A. se erguía imponente en el centro de la ciudad, un rascacielos de cristal espejado que reflejaba el incesante movimiento de las calles de abajo. Por fuera, todo parecía impecable, símbolo de éxito y modernidad, pero por dentro escondía una cultura arraigada de miedo y agotamiento. Era allí donde Elena pisaba aquella mañana nublada, sintiendo el peso de la responsabilidad en los hombros, aunque nadie allí supiera quién era realmente. Vestida con un blazer sencillo y una falda discreta, pasaba desapercibida entre los otros empleados que entraban apresurados, cargando carpetas y miradas cansadas. Como cualquier nueva contratada, se dirigió a la recepción, donde una recepcionista indiferente le empujó un gafete en su dirección, sin siquiera levantar la vista. «Sector de recursos humanos, cuarto piso. Buena suerte», dijo en tono monótono, como si ya supiera que esa suerte no existía allí. Elena agradeció y siguió por el pasillo frío e impersonal, intentando ignorar el nudo que se formaba en su estómago. Era una mezcla de ansiedad y ira contenida. Desde la muerte de su padre, meses atrás, se había preparado para ese momento. Como única heredera, podría simplemente haber asumido la presidencia de la empresa de inmediato, pero eso no le daría la perspectiva real de lo que estaba ocurriendo allí dentro. Sabía que el actual jefe, designado por la junta directiva, gobernaba con mano de hierro, pero necesitaba ver con sus propios ojos hasta dónde llegaba su tiranía. Respiró hondo al entrar en el ascensor y presionar el botón del cuarto piso. A partir de ese instante dejaba de ser Elena Vasconcellos, hija del fundador. Ahora era solo una nueva empleada, una pieza más en el engranaje desgastado de esa empresa. El sector de recursos humanos era más pequeño de lo que Elena imaginaba, un espacio angosto, con divisorias grises y una iluminación fría que hacía todo aún más opresivo. Las pocas personas allí parecían demasiado ocupadas para notar su llegada, tecleando frenéticamente en los computadores o atendiendo llamadas con expresiones tensas. Antes de que pudiera presentarse, una voz cortante resonó al otro lado de la sala. «¿Eres la nueva asistente?». La pregunta no vino acompañada de una mirada, solo de un tono seco e impaciente. El hombre que hablaba usaba un traje azul marino, pero su postura denunciaba más arrogancia que elegancia. Era Enrique Tavares, el jefe del sector y uno de los brazos derechos del actual presidente de la empresa. «Sí, soy Elena», comenzó ella, pero fue interrumpida antes de terminar. «Perfecto. Empieza preparando café para todos, negro, sin azúcar para mí, tazas limpias, y sé rápida». Finalmente levantó la mirada para encarándola, y su mirada decía lo que las palabras no necesitaban reforzar. Ella no era nada allí. Elena sintió un sabor amargo en la boca, pero se contuvo. Su plan dependía de la paciencia, y ese era solo el primer examen. Sin demostrar indignación, forzó una sonrisa discreta y se dirigió a la cocina, donde encontró una cafetera antigua y algunas tazas manchadas por el uso. Mientras preparaba el café, observó su reflejo en el vidrio del armario. Su mirada aún portaba la determinación de quien sabía lo que hacía allí, aunque por fuera pareciera solo otra empleada sumisa. El olor fuerte de la bebida caliente llenó el ambiente mientras vertía el líquido en las tazas. Respiró hondo y volvió a la sala, distribuyéndolas sin decir una palabra. Enrique tomó la taza que le correspondía sin agradecer, solo asintiendo con la cabeza antes de volver a volcarse en la pantalla del computador. Sin embargo, Elena notó cómo otros empleados la observaban discretamente. Algunos parecían compadecerla, como si supieran exactamente lo que ella estaba sintiendo. Otros desviaban la mirada demasiado rápido, acostumbrados a la dinámica de obediencia forzada. Ese pequeño gesto decía mucho sobre el ambiente de allí. Cualquier resistencia era aplastada antes siquiera de surgir.
Ella sabía que necesitaría más que un informe para cambiar eso. Primero, debía ganarse la confianza de aquellas personas. La mañana transcurrió a un ritmo pesado. Elena recibió montones de documentos para revisar, contratos de admisión y despido que parecían acumularse a una frecuencia alarmante. En pocas horas, notó un patrón inquietante. Muchas de las demisiones no se justificaban por el desempeño o recortes presupuestarios, sino por incompatibilidad con la cultura de la empresa, un término vago que ocultaba algo más sombrío. Cada vez que un nombre era tachado de la lista, un nuevo empleado aparecía días después para ocupar el lugar, solo para ser descartado en poco tiempo. La empresa funcionaba como una máquina despiadada, triturando personas y escupiéndolas sin el menor remordimiento. Durante el almuerzo, Elena optó por sentarse sola en el comedor, observando discretamente las mesas a su alrededor. Pequeños grupos conversaban en tonos bajos y el aire cargado de tensión era casi palpable. Nadie reía, nadie parecía cómodo. Solo masticaban rápidamente, como si quisieran acortar al máximo el tiempo de descanso. Fue entonces cuando una mujer se sentó a su lado sin pedir permiso. «Eres nueva aquí, ¿no?». La voz era firme, pero no hostil. Elena levantó la vista y encontró un rostro marcado por profundas ojeras y un cansancio acumulado. «Sí, soy Elena. ¿Y tú?». La mujer suspiró antes de responder. «Marcela, 3 años en este infierno. Y si quieres un consejo, la gente que hace demasiadas preguntas no dura mucho tiempo por aquí». Elena sostuvo la mirada de Marcela por unos segundos, tratando de descifrar si aquello era una advertencia o una amenaza velada. Pero la expresión de la mujer no tenía malicia, solo un profundo cansancio, como si hablara por experiencia propia. «¿Y por qué sigues aquí?», preguntó Elena, poniendo a prueba los límites de la conversación. Marcela soltó una risa corta y sin humor, moviendo la comida en el plato sin realmente comer, porque no todo el mundo puede darse el lujo de irse, ¿sabes? Tengo 2 hijas pequeñas, un alquiler que no se paga solo y un jefe que adora recordarnos que podemos ser sustituidos en cualquier momento. Luego levantó la mirada, esta vez con una chispa de desafío. «Pero un día esto cambiará. Tiene que cambiar». Esa frase martilló en la cabeza de Elena durante el resto del día. Marcela no era la única que se sentía así. Ella solo era una de las pocas que se atrevía a admitirlo. De vuelta en el sector de recursos humanos, Elena empezó a prestar más atención a las interacciones a su alrededor. Notó cómo Enrique hablaba con los empleados, siempre en tono seco e impaciente, como si cada uno de ellos fuera una carga. Observó cómo algunas personas encogían de hombros al pasar junto a él, como si la mera presencia del hombre fuera un recordatorio de su insignificancia en la empresa. Cada detalle iba encajando como piezas de un rompecabezas mayor, y Elena sabía que para desmontarlo debía actuar en el momento justo. Al final de la jornada, Elena juntó sus papeles y se preparó para salir cuando oyó un murmullo proveniente de la sala contigua. La puerta estaba entreabierta y, sin querer parecer entrometida, disminuyó el paso, captando parte de la conversación. «Eso no es problema mío. Si él quiere quejarse, que busque otra empresa». La voz de Enrique sonó áspera. Otro empleado intentó argumentar. «Pero él tiene 3 hijos pequeños y lleva 7 años. Aquí, Enrique, ¿acaso no podemos reconsiderar esa decisión?». Hubo una breve pausa seguida de una risa burlona. «7 años y aún no aprendió a ser útil. Le hago un favor, que aprenda a ser competente en la próxima empresa si consigue otra, claro». La sangre de Elena hervía. Apretó los puños, controlando el impulso de entrar en la sala y confrontarlo allí mismo, pero no podía. No aún. Respiró hondo y siguió por el pasillo, sintiendo cada músculo del cuerpo tenso. Era oficial. Enrique era no solo incompetente, sino también cruel.
Ni siquiera intentaba ocultar su desprecio por aquellos que trabajaban duro para mantener la empresa en pie. Elena ya había visto lo suficiente para saber que debía acelerar su plan. La cuestión ahora era encontrar aliados antes de dar el siguiente paso. A la mañana siguiente, Elena llegó más temprano de lo habitual. La oficina aún estaba algo vacía, con solo algunos empleados organizando sus escritorios y tratando de despertarse con sorbos apresurados de el café. Aprovechó el momento para acercarse nuevamente a Marcela. Sobre ayer, ¿sabes quién era el empleado que iba a ser despedido? Marcela miró a su alrededor antes de responder, como si temiera ser escuchada. Carlos. Trabaja en el departamento financiero. Prácticamente creó el sector desde cero, pero ahora han decidido que él no es adecuado. Suspiró, cruzándose de brazos. Y eso, después de que él confrontara a Enrique por un error en la contabilidad. Elena archivó esa información en su mente. Carlos podría ser una pieza importante en el rompecabezas que estaba armando. ¿Todavía está aquí?, preguntó. Marcela hizo un gesto discreto con la cabeza. Última sala del pasillo. Pero si vas a hablar con él, hazlo con calma. El tipo está destrozado. Elena asintió, y en lugar de dirigirse a su escritorio, tomó otro camino. Si quería entender la profundidad del problema, necesitaba escuchar a las personas indicadas. Elena se detuvo frente a la puerta entreabierta de la última sala del pasillo. Allí adentro, un hombre de cabello canoso y gafas de montura fina fijaba la mirada en la pantalla del computador sin realmente ver. Los hombros caídos y las manos entrelazadas bajo el mentón denunciaban su estado de ánimo. No percibió la presencia de Elena hasta que ella carraspeó suavemente. ¿Carlos? El hombre levantó la vista, parpadeando algunas veces antes de responder. Sí, ¿y tú eres? Ella cerró la puerta tras de sí y se sentó en la silla frente a su mesa. Soy nueva en RH. Escuché que anunciaron tu despido sin mucha explicación. Carlos soltó una risa amarga. ¿Explicación? ¿Desde cuándo dan explicaciones? Simplemente nos descartan cuando ya no somos convenientes. Se recostó en la silla, cruzando los brazos. Fui ingenuo. Pensé que alertar sobre errores financieros ayudaría a la empresa, pero Enrique no quiere ayuda. Él quiere control. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo un tono neutro. ¿Y si hubiera una forma de cambiar eso? Carlos frunció el ceño, evaluando a Elena como si intentara medir sus intenciones. ¿Cambiar eso? ¿Y quién tendría el valor de hacerlo? Eres nueva aquí. Tal vez aún no entiendas cómo funcionan las cosas. Soltó un suspiro cansado y negó con la cabeza. He visto a mucha gente intentar oponerse, pero siempre acaba igual. O te despiden, o te silencian de alguna forma. Elena mantuvo la mirada fija. ¿Y si alguien tuviera la influencia suficiente para derribar a Enrique? Pero necesitaría pruebas concretas, algo irrefutable. Carlos arqueó una ceja, ahora ligeramente intrigado. Si alguien consiguiera eso, tendría mi apoyo. Y el de mucha gente aquí también. Hesitó por un instante y luego abrió un cajón, sacando una pequeña memoria USB. Estos son registros de movimientos financieros sospechosos, dinero que desaparece, contratos inflados. Pensé que era un error, pero ahora no estoy tan seguro. Solo sé que, después de mencionar esto, mi despido se firmó ese mismo día. Deslizó el dispositivo sobre la mesa. Si realmente quieres hacer algo, quizás esto ayude. Elena tomó la memoria USB con cuidado, sintiendo el peso simbólico de ese pequeño objeto. Allí podría estar la clave para desenmascarar a Enrique y exponer su verdadera faz ante la junta directiva. Lo analizaré con calma, dijo, guardando el dispositivo en el bolsillo interior de su blazer. Carlos solo asintió, pero su expresión portaba una mezcla de esperanza y escepticismo. Solo ten cuidado. Si desconfían de ti, actuarán rápido. Salió de la sala con el corazón acelerado. Ahora tenía algo concreto en sus manos, pero necesitaba ser estratégica.
No bastaba exponer los errores administrativos de Enrique. Era necesario garantizar que él no tuviera tiempo de revertir la situación. Al volver a su escritorio, Elena encendió el computador y conectó la memoria USB, revisando los archivos detalladamente. En pocos minutos quedó claro que las sospechas de Carlos tenían fundamento. Transferencias irregulares, contratos sobrevalorados y pagos que simplemente no tenían sentido. Si presentaba eso a la directiva en el momento adecuado, la caída de Enrique sería inevitable. Elena pasó el resto del día cruzando información, anotando patrones y organizando los datos de manera clara. Con cada documento analizado, la red de corrupción se hacía más evidente. Había pagos a proveedores inexistentes, transferencias sin justificación y contratos que se duplicaban en valor sin motivo aparente. Todo indicaba que Enrique no solo administraba la empresa con tiranía, sino que también la usaba para beneficios propios, desviando dinero sin ningún control. Lo más impactante era que nadie parecía cuestionarlo, o tenían demasiado miedo para hacerlo. Mientras trabajaba, Elena notaba miradas ocasionales sobre ella, algunas curiosas, otras desconfiadas. Tenía la impresión de que su presencia empezaba a incomodar, y eso significaba que debía moverse rápido. Si Enrique sospechaba de algo, podría dificultar las cosas antes de que ella tuviera tiempo de actuar. Al final de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya dejaban la oficina, Elena buscó a Marcela en el comedor, donde ésta tomaba un café frío, perdida en sus pensamientos. «Necesito hablar contigo, pero no aquí», dijo en voz baja. Marcela frunció el ceño, mirando a su alrededor antes de responder. «¿Tiene que ver con lo que hablamos en el almuerzo?» Elena asintió. «Y más que eso, sé cómo podemos acabar con esto de una vez por todas». Marcela la miró durante unos segundos, como si tratara de decidir si creía en ella o si eso era una locura. Pero luego suspiró pesadamente y asintió discretamente. «Está bien, pero sé rápida. Si alguien nos pilla, estamos jodidas». Elena sabía que ese era el momento decisivo. Si quería aliados, debía convencer a Marcela de que esa lucha valía la pena. Las dos salieron del edificio en silencio, caminando lado a lado por la acera mientras los últimos empleados se dispersaban para ir a casa. El sol ya empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, y Elena sabía que ese momento requería cautela. Esperó hasta que estuvieran lo suficientemente lejos para que nadie pudiera escucharlas, antes de arrastrar a Marcela a un rincón más discreto, cerca de un pequeño café en la esquina. El aroma fuerte del café recién hecho flotaba en el aire, mezclado con el sonido amortiguado de las conversaciones cercanas. «Tengo pruebas contra Enrique», dijo sin rodeos, su voz cargada de determinación. Marcela abrió los ojos, sorprendida. «¿Pruebas de qué?» Elena miró discretamente a su alrededor antes de continuar. «Desvío de dinero, contratos sobrevalorados, manipulación financiera para favorecerlo a él y a los amigos de la directiva». Con un movimiento rápido, sacó la memoria USB del bolsillo y se la mostró a Marcela, solo lo suficiente para que la viera antes de guardarla de nuevo con firmeza. «Si presento esto a la junta directiva en el momento adecuado, no tendrá forma de escapar». La expresión de Marcela cambió. Primero un silencio atónito, luego una evidente vacilación. Cruzó los brazos, mordisqueándose el labio inferior. Eso puede cambiarlo todo». Su voz salió casi en un susurro, cargada de emoción, pero, en lugar de alivio, el miedo también estaba presente. «Pero él no caerá sin luchar. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante?» Elena respiró hondo, sintiendo el peso de aquella pregunta. Sabía que, una vez que comenzara este movimiento, no habría vuelta atrás. Absolutamente. «Pero para ello necesito de ti»,
Necesito saber si puedo contar con los otros empleados para posicionarse en el momento adecuado. Marcela vaciló, desviando la mirada hacia el movimiento de la calle. La incertidumbre era comprensible. Ella llevaba demasiado tiempo en ese ambiente tóxico para creer que un cambio real fuera posible. Tienen miedo, Elena. Yo tengo miedo, pero si supieran que hay una oportunidad real, quizá encontremos a quienes tengan el valor de levantarse. Marcela se frotó las manos, nerviosamente, como si necesitara un momento para organizar sus propios pensamientos. El miedo era palpable en sus ojos, pero algo en la forma en que miraba a Elena indicaba que una chispa de esperanza comenzaba a surgir. ¿Tienes idea de lo que esto puede significar? Si Enrique descubre que estamos metiéndonos en esto, podría encontrar la forma de silenciarnos antes de que logremos hacer algo. Su voz era baja, casi tragada por el murmullo de la calle, pero la preocupación era evidente. Elena mantuvo la postura firme. Sabía que el miedo era un obstáculo natural, pero también sabía que, para romper un sistema arraigado, alguien debía tener el valor de dar el primer paso. Por eso debemos actuar en el momento adecuado. No podemos ser impulsivas, pero tampoco podemos dudar demasiado. No estoy aquí para jugar, Marcela. Si quisiera ver todo desmoronarse sin hacer nada, habría asumido la presidencia sin siquiera pisar este edificio. Pero yo quise ver con mis propios ojos, y ahora que lo vi, sé que debo acabar con esto. El rostro de Marcela se suavizó por un momento, como si estuviera procesando el peso de aquellas palabras. Respiró hondo, desabrochó los brazos y juntó las manos sobre la mesa, como si tratara de convencerse de lo que venía a continuación. Si vamos a hacer esto, tiene que ser bien hecho. Voy a sondear a algunas personas, a ver quién estaría dispuesto a hablar si saben que hay pruebas. Pero te advierto desde ya, Elena, no todos tendrán valor. Muchos aquí necesitan este empleo más que nada. Elena asintió, comprendiendo perfectamente el dilema. No necesitamos a todos, solo necesitamos a personas clave, aquellos que tengan credibilidad, que puedan reforzar nuestra denuncia. Si logramos eso, lo demás vendrá por sí solo. Marcela guardó silencio por un momento antes de soltar un largo suspiro y mirar a Elena con determinación. Está bien, yo acepto, pero si vamos a hacer esto, tenemos que ser rápidas. A la mañana siguiente, Elena llegó a la oficina sintiendo la tensión en el aire. Después de la conversación con Marcela, sabía que cada movimiento de ahora en adelante debía ser calculado. Si alguien se daba cuenta de que estaba investigando algo, todo el plan podría venirse abajo antes de comenzar. Se dirigió a su escritorio como de costumbre, encendió el computador y empezó a revisar los documentos, pero su atención estaba puesta en otra cosa, las personas a su alrededor. Observó discretamente cómo interactuaban los empleados, cómo se comunicaban, quién parecía más insatisfecho y quién aún conservaba algún rastro de esperanza. Marcela ya le había dado algunos nombres de personas en quienes podría confiar, pero Elena quería estar segura. Cualquier error podía significar una represalia inmediata. Mientras tecleaba, Enrique pasó a su lado sin siquiera mirarla, pero su presencia era como una sombra opresiva en el ambiente. Apenas entró en su oficina, Elena tomó su celular y escribió rápidamente un mensaje a Marcela. Encuéntrate conmigo en el comedor a la hora del almuerzo. Necesitamos conversar. Cuando el reloj marcó el mediodía, Elena se levantó y caminó hacia el comedor sin prisa, tratando de actuar con naturalidad. Encontró a Marcela sentada en un rincón apartado, con la mirada atenta mientras jugaba distraídamente con su vaso de café. ¿Conseguiste hablar con alguien?, preguntó Elena al sentarse. Marcela suspiró, inclinándose un poco hacia adelante. Sí, algunos aceptaron conversar, pero con una condición. Tienen que estar seguros de que no serán despedidos antes de que todo suceda. Solo hablarán si tienen alguna garantía. Elena ya esperaba esa resistencia.
No puedo prometer que no pasará nada, pero puedo garantizar que, si lo hacemos bien, Enrique no tendrá tiempo de reaccionar. Si conseguimos pruebas suficientes y mostramos todo de una vez, no tendrá a dónde huir. Marcela asintió, aunque aún parecía preocupada. Voy a hablar con ellos nuevamente e intentar convencerlos. Pero tenemos que ser rápidas, Elena. Si Enrique sospecha algo, podría actuar antes de que nosotros lo hagamos. Elena notó la preocupación legítima en Marcela y supo que no podía presionarla demasiado. Si los empleados aún estaban dudosos, era porque ya habían visto otros intentos fallar. «Tiene sentido», respondió manteniendo la calma. «Pero tal vez podríamos darles un incentivo extra. ¿Y si tenemos el apoyo de alguien dentro de la directiva antes de la denuncia oficial? Alguien que pueda garantizar que Enrique sea apartado antes de que intente vengarse de alguno de nosotros». Marcela frunció el ceño, claramente sorprendida por la idea. «¿Y cómo pretendes lograr eso? La mayoría allí es cómplice o tiene miedo de enfrentarse a él». Elena sabía que esa parte del plan era arriesgada, pero ya tenía a alguien en mente. El socio fundador de la empresa, João Monteiro. Él era uno de los mejores amigos de mi padre. Nunca estuvo de acuerdo con la forma en que Enrique dirige todo, pero está solo en esta lucha. Si logro mostrarle estas pruebas primero, tal vez podamos contar con un aliado con suficiente influencia para garantizar que nadie resulte perjudicado. La mirada de Marcela se agudizó. Si eso funciona, podría ser la clave que falta. Pero, ¿cómo planeas acercarte a él sin levantar sospechas? Elena sonrió levemente, ya teniendo esa respuesta lista. Tengo una idea, pero necesito averiguar ¿dónde estará mañana por la noche? Marcela miró a Elena por unos segundos antes de encoger los hombros y esbozar una leve sonrisa. No estás bromeando, ¿verdad? ¿Realmente vas a llevar esto hasta el final? Elena soltó un breve suspiro, apoyando los brazos en la mesa. No tengo elección. Si no hago esto ahora, esta empresa seguirá hundiéndose y arrastrando a mucha gente consigo. Y sinceramente, no voy a permitir que el legado de mi padre sea destruido por un tirano incompetente. Marcela guardó silencio por un instante, asimilando la determinación de Elena. Luego se inclinó un poco más hacia adelante y dijo en un tono más bajo: «Sé dónde estará João Monteiro mañana por la noche». Elena arqueó una ceja, sorprendida por la rapidez de la información. ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? Marcela se encogió de hombros. Frecuenta un restaurante cerca del edificio de la empresa casi todas las semanas. Cena siempre a la misma hora, sola. Parece que le gusta mantenerse alejado de lo que sucede aquí. Elena sonrió, satisfecha. Perfecto. Mañana por la noche iré hasta allí y me aseguraré de que escuche lo que tengo que decir. Al día siguiente, Elena apenas podía concentrarse en el trabajo. Pasó la jornada revisando sus anotaciones y organizando mentalmente todo lo que diría a João Monteiro. Sabía que no bastaba solo arrojar las pruebas sobre la mesa. Necesitaba convencerlo de que esa era la única oportunidad real para salvar la empresa. Mientras tanto, Marcela seguía sondeando a los empleados, tratando de fortalecer la red de apoyo que necesitarían en el momento indicado. La tensión en el ambiente crecía y Elena sentía que Enrique estaba más impaciente de lo habitual. Caminaba por los pasillos con pasos firmes y miradas desconfiadas, como si presintiera que algo estaba fuera de lugar. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, Elena apagó el computador y salió de la oficina intentando actuar con naturalidad. Tomó un taxi y se dirigió al restaurante indicado por Marcela. El lugar era sofisticado, discreto, con una iluminación tenue y un ambiente silencioso. Al entrar, recorrió el salón con la mirada hasta encontrar a João Monteiro sentado en una mesa en un rincón, de espaldas a la pared y con una copa de vino a medio terminar junto a su plato. Parecía absorto en sus pensamientos, ajeno al movimiento alrededor.
Elena respiró hondo, ajustó su blazer y caminó hacia él con pasos decididos. Se detuvo junto a la mesa y antes de que él pudiera quejarse por la interrupción, dijo con voz firme: «Señor João Monteiro, necesito hablar con usted. Es sobre Vinex y sobre lo que está pasando detrás de las cortinas». João Monteiro levantó la mirada lentamente, evaluando a Elena con una mezcla de curiosidad y cautela. Era un hombre de expresión seria, con profundas arrugas en la frente y unos ojos que cargaban el peso de años de experiencia en el mundo corporativo. Hizo un gesto discreto para que ella se sentara. «Tiene exactamente 5 minutos para convencerme de que no debería simplemente ignorar esta conversación y terminar mi cena en 1900 en paz». Elena se sentó e inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo un tono firme pero sin prisa. «Usted era amigo de mi padre. Sé que él confiaba en usted más que en cualquier otra persona de la directiva. Por eso, decidí acudir directamente a usted». João frunció el ceño sorprendido y bajó la copa de vino. «¿Su padre?» Elena asintió. «Sí, soy Elena Vasconcellos, pero por ahora estoy en Vinex como empleada anónima». Él guardó silencio durante unos segundos, como si procesara información. Luego soltó un largo suspiro. «¿Y por qué te escondes en lugar de asumir tu lugar en la empresa?» Elena esbozó una leve sonrisa, anticipando aquella pregunta. «Porque quería ver con mis propios ojos lo que Enrique está haciendo. Y ahora que lo vi, puedo asegurar que la situación es peor de lo que parece». Sacó la memoria USB del bolsillo y la colocó sobre la mesa. «Tengo pruebas de desvío de dinero, contratos sobrevalorados y una gestión basada en el miedo. Si no hacemos algo, ahora no solo destruirá el legado de mi padre, sino que también hundirá la empresa de una vez por todas». João Monteiro se quedó inmóvil, con la mirada fija en el pequeño dispositivo sobre la mesa. Su expresión era indescifrable, pero Elena notó un leve temblor en sus dedos cuando volvió a tomar su copa de vino. Bebió un sorbo lento, como si necesitara tiempo para procesar todo lo que acababa de escuchar. Finalmente, habló con una voz baja, casi en un susurro. Sabía que Enrique estaba dirigiendo la empresa de manera equivocada, pero no imaginé que fuera tan grave. Elena mantuvo la mirada firme. «Es más que grave, es un riesgo inminente. Si esto se filtra a la prensa antes de que lo resolvamos internamente, Vinex podría enfrentar un escándalo que hundiría sus acciones y alejaría a los inversionistas. Necesitamos actuar rápido y de manera estratégica». João apoyó los codos en la mesa, entrelazando las manos frente a su rostro. «¿Tiene idea de lo que estás proponiendo, señorita? Esto no es solo un problema administrativo. Estamos hablando de corrupción en una empresa multinacional. Si Enrique cae, no será una simple caída. Arrastrará a quien pueda». Elena respiró hondo. Ya había considerado ese escenario. «Lo sé, pero por eso debemos asegurarnos de que no tenga a dónde huir. Necesito su apoyo para llevar esto a la junta directiva. Si usted está de mi lado, los otros socios escucharán». João Monteiro suspiró nuevamente, pasando la mano por su cabello canoso. Luego miró a Elena con una expresión evaluadora. «Si hago esto, tienes que estar preparada para asumir las consecuencias, porque después de eso ya no serás una empleada anónima. Serás la nueva dueña de Vinex y todos los ojos estarán puestos en ti». Elena no dudó. Mantuvo la mirada fija en la de João Monteiro y respondió con firmeza: «Estoy más que preparada. Mi padre construyó esta empresa con esfuerzo e integridad y no permitiré que un tirano corrupto destruya todo lo que él creó. Si asumir las consecuencias es el precio para salvar a Vinex, entonces lo pagaré». João Monteiro la observó por unos segundos, buscando algún signo de duda en su expresión. Pero Elena no parpadeó, no retrocedió. Sabía que ese momento era decisivo. Finalmente, él soltó un profundo suspiro y tomó la memoria USB de la mesa. «Esta noche revisaré estos documentos.
Si las pruebas son tan sólidas como dices, convocaré una reunión extraordinaria con la junta directiva para mañana. Elena asintió, sintiendo crecer alivio silencioso en su interior. Pero Juan aún no había terminado. Pero entiende algo, Elena, este tipo de movimiento no ocurre sin repercusiones. Puedes estar preparada para dirigir la empresa, pero Enrique no caerá sin luchar. Él intentará defenderse, jugará sucio y quizá intente voltear la directiva contra ti. ¿Estás dispuesta a lidiar con eso? La joven se recostó en la silla, cruzando los brazos. Ya he visto lo suficiente para saber de lo que es capaz, pero él no me conoce. Piensa que soy solo otra empleada, insignificante. Mañana descubrirá que subestimó a la persona equivocada. João Monteiro esbozó una sonrisa leve, como si finalmente reconociera en ella la fortaleza de su padre. Entonces nos vemos mañana, señorita Vasconcellos. Elena dejó el restaurante con una sensación mixta de alivio y anticipación. Había conseguido el apoyo de João Monteiro, pero sabía que el verdadero desafío comenzaría al día siguiente. Enrique no era el tipo de hombre que aceptara derrotas con facilidad. Si percibiera cualquier movimiento en su contra, podría actuar antes de que la directiva tomara una decisión. Debía asegurarse de que, cuando se celebrara la reunión, la verdad se expusiera sin darle tiempo para evadirla. Esa noche apenas pudo dormir. Pasó horas repasando las pruebas, preparando argumentos y previendo los posibles ataques que Enrique podría intentar contra ella. Pensó en los empleados que sufrían en silencio, en aquellos que temían perder su trabajo en caso de que la empresa se derrumbara. Pensó en su padre, en el legado que él había dejado, y sintió la responsabilidad sobre sus hombros. Pero, en lugar de miedo, sintió determinación. Cuando salió el sol, Elena ya estaba de pie, vestida impecablemente, con una expresión que no dejaba lugar a dudas. Aquella sería la reunión más importante de su vida y estaba lista para enfrentar todo lo que se presentara. Al llegar al edificio de Vinex aquella mañana, Elena notó que el ambiente era distinto. El clima parecía cargado. Los empleados intercambiaban miradas nerviosas y susurraban en los pasillos. Algo estaba sucediendo. Caminó hasta su escritorio, en el sector de recursos humanos, y vio a Marcela acercarse rápidamente, con el rostro tenso. Enrique está extraño hoy, más irritado de lo normal. Parece que ha escuchado algo, pero nadie sabe exactamente qué. Elena mantuvo una expresión neutra, pero en su interior supo que eso no era una buena señal. ¿Acaso ya descubrió algo? Marcela se encogió de hombros, cruzándose de brazos. Si descubrió algo, aún no tiene pruebas, pero debes estar atenta. Podría estar tratando de olfatear quién está detrás de esto. Elena asintió y respiró hondo. La reunión con la junta directiva será en unas pocas horas. Hasta entonces, debemos actuar como si nada pasara. Si damos alguna señal de que estamos moviéndonos tras bastidores, podría adelantarse. Marcela asintió con un leve gesto. Avisaré a los demás. Nadie puede demostrar nada. Elena agradeció y se dirigió al ascensor. El plan estaba en marcha, pero todo dependía de una ejecución perfecta. No podía haber dudas ni errores. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso de la directiva, se arregló el blazer, levantó la barbilla y dio el primer paso. Era hora de acabar con el reinado de Enrique. El pasillo que conducía a la sala de la directiva parecía más largo de lo normal. Elena caminó con pasos firmes, manteniendo el rostro inexpresivo, pero su corazón latía rápidamente. La puerta de la sala de reuniones ya estaba entreabierta y pudo oír voces apagadas desde adentro. Antes de entrar, respiró profundamente una última vez. Al cruzar la puerta, encontró a João Monteiro sentado en la cabecera de la larga mesa de caoba, con los otros directores distribuidos alrededor. Enrique, con los brazos cruzados, miraba a todos con aire de superioridad, como si estuviera seguro de que nada podría sacudir su posición. João Monteiro fue el primero en hablar.
Buenos días a todos. Hemos convocado esta reunión extraordinaria para discutir cuestiones urgentes relacionadas con la administración de Binex. Su voz era calmada, pero cargada de una firmeza que hizo que el murmullo cesara de inmediato. Enrique sonrió de reojo, negando con la cabeza como si considerara todo aquello una pérdida de tiempo. Joan, podemos omitir las formalidades. Si es otro intento de cuestionar mi forma de gestión, creo que todos aquí ya conocen la respuesta. He mantenido esta empresa en pie, mientras otros solo observan. Su voz mostraba la habitual arrogancia y lanzó una mirada directa a Elena, como si al fin notara su presencia. Por cierto, ¿qué hace esta chica de RH aquí? Elena sostuvo la mirada de Enrique sin apartarla. En ese instante, decidió no darle el gusto de prolongar el juego. Caminó hasta el centro de la sala y colocó la memoria USB sobre la mesa. Mi nombre es Elena Vasconcellos y yo soy la verdadera dueña de Binex. El silencio que siguió fue tan absoluto que Elena pudo oír su propia respiración. Los directores se miraron entre sí, claramente sorprendidos, mientras Enrique permanecía inmóvil, su sonrisa desvaneciéndose lentamente. Parpadeó varias veces, como si intentara procesar la información antes de soltar una risa baja y descrente. «Esto solo puede ser una broma», murmuró, recostándose en la silla. «¿Tú? ¿La heredera? Dime, ¿qué hacías escondida en RH en lugar de asumir tu lugar desde el principio?» Elena no se inmutó. Mantuvo la postura y respondió con voz firme. «Quería ver con mis propios ojos lo que ocurría aquí, y lo que vi fue una empresa siendo destruida por la incompetencia y la corrupción». Hizo una pausa para dejar que sus palabras resonaran en la sala antes de continuar. «Pasé semanas observando, escuchando a los empleados, analizando documentos, y ahora tengo pruebas irrefutables de que usted ha desviado dinero, sobrevalorado contratos y gestionado esta empresa como si fuera su imperio personal». Deslizó la memoria USB a lo largo de la mesa hasta que João Monteiro la tomó y la conectó a su notebook. Los otros directores se inclinaron ligeramente, la curiosidad y la tensión pintadas en sus rostros. Enrique destrozó los brazos y se inclinó sobre la mesa, sus ojos entrecerrándose en una mezcla de ira y desprecio. «Esto es ridículo, una farsa barata», pero había algo en su tono que denunciaba preocupación. Por primera vez, Enrique parecía ligeramente incómodo. João Monteiro hizo clic en el primer archivo de la memoria USB, proyectando los documentos en la gran pantalla de la sala de reuniones. Gráficos financieros, extractos bancarios sospechosos y contratos sobrevalorados comenzaron a aparecer uno tras otro. El silencio en la sala se volvió aún más denso, y los directores que antes solo mostraban curiosidad ahora parecían alarmados. Uno de ellos, un hombre de cabello canoso y expresión siempre neutra, frunció el ceño al examinar las cifras. «Estos números son transferencias que nunca fueron autorizadas por la directiva». Enrique volvió a reír, pero esta vez su risa sonó forzada. «Eso puede ser un error contable. Cualquiera puede manipular hojas de cálculo para crear una narrativa falsa». Miró directamente a João Monteiro, intentando retomar el control de la situación. «João, sabes que estos documentos pueden interpretarse de varias maneras. Estamos perdiendo el tiempo con teorías infundadas». Pero João no apartó la vista. Con la mandíbula apretada, hizo clic en otro archivo. Esta vez se trataba de un correo electrónico interno, enviado por Enrique a uno de los proveedores externos. El mensaje era claro. Él ordenaba un reajuste artificial en los precios, duplicando los valores originales, y sugería que la diferencia fuera redistribuida entre las partes interesadas. La sala contuvo el aliento. El mismo director que había comentado antes se volvió hacia Enrique con una expresión severa. «Esto no es un error contable, esto es fraude». Finalmente,
Enrique perdió la compostura. Su rostro se enrojeció y se levantó abruptamente, golpeando la mesa con las manos. Esto es un absurdo. Están intentando incriminarme. Pero esta vez, su tono no convencía a nadie. Enrique miró a su alrededor, buscando apoyo entre los directores, pero solo encontró rostros serios y miradas desconfiadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. João Monteiro, aún sentado, observaba todo con atención, como esperando ver hasta dónde llegaría Enrique con su actuación. Finalmente, de los directores que hasta entonces había permanecido callado, cruzó los brazos y dijo en tono grave: esto explica muchas cosas. En los últimos años, la empresa ha enfrentado dificultades financieras, a pesar de que reportábamos crecientes ganancias. Siempre tuviste respuestas preparadas, Enrique. Ahora veo que eran solo cortinas de humo. Enrique apretó los puños, tratando de mantener la pose. ¿En serio van a creer en esta farsa? Eres solo una chica que apareció de la nada y ha inventado una conspiración ridícula para perjudicarme. Se volvió hacia Elena con mirada furiosa. No entiendes nada de esta empresa. ¿Crees que solo por ser hija del fundador puedes aparecer y tomarlo todo? Ni siquiera has pasado un día administrando una corporación de este tamaño. Elena se levantó lentamente, manteniéndose firme frente a él. Y tú has pasado todo este tiempo usando la empresa como una caja fuerte personal, explotando a los empleados y destruyendo lo que mi padre construyó. Lo que me diferencia de ti, Enrique, es que yo no estoy aquí por el poder. Estoy aquí para salvar a Vinex. Y al parecer, todos en esta sala ya han entendido que lo único que debe eliminarse para que eso suceda eres tú. Enrique abrió la boca para replicar, pero la voz de João Monteiro cortó el aire como una cuchilla afilada. Basta, ya hemos oído suficiente. Miró a los otros directores y preguntó directamente: ¿quién de aquí está de acuerdo en que Enrique debe ser destituido inmediatamente de su cargo? Uno a uno, los directores levantaron la mano. Enrique observó impotente cómo las manos se alzaban alrededor de la mesa. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora estaba pálido, sus ojos inquietos saltando de un director a otro, como si aún buscara una salida, pero no había ninguna. El veredicto era claro. Su reinado había llegado a su fin. João Monteiro esperó a que todos expresaran su voto antes de recostarse en la silla y soltar un largo suspiro. La decisión ha sido tomada. Enrique, estás oficialmente destituido de tu cargo como presidente de Vinex S.A. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de los dedos de Enrique golpeando la mesa. Un tic nervioso que evidenciaba su frustración. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, lanzó una última mirada a Elena, cargada de odio y promesa de venganza. «¡Esto no termina aquí!». Elena no apartó la mirada. Sabía que personas como Enrique nunca aceptan la derrota con facilidad, pero también sabía que él ya no tenía poder allí. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, la tensión en la sala se disipó. Algunos directores intercambiaron miradas de alivio mientras João Monteiro se levantaba. «Ahora debemos discutir la transición de la presidencia», dijo, mirando directamente a Elena. «¿Estás lista para asumir lo que te corresponde por derecho?». El rostro de Enrique palideció en el mismo instante. Miraba a su alrededor como un animal, acorralado, buscando cualquier signo de apoyo, pero encontró solo rostros serios y decididos. La decisión ya estaba tomada. Su habitual arrogancia se transformó en un silencio tenso y soltó una risa seca, cargada de incredulidad. «Ustedes no pueden hacer esto. Dediqué años de mi vida a esta empresa. Sin mí, nada de esto se habría mantenido en pie». João Monteiro se recostó en la silla cruzando los brazos. «En realidad, Enrique, fue justamente por tu gestión que la empresa casi se hunde. No has mantenido nada en pie,
Solo te aprovechaste de una estructura ya consolidada para beneficio propio. Hizo una seña a uno de los asistentes en la sala, quien se levantó de inmediato. A partir de ahora, estás oficialmente destituido de tu cargo como presidente de Vinex. El Consejo tomará las medidas legales para investigar todas las irregularidades presentadas. Enrique apretó los labios, con los puños cerrados sobre la mesa. Por un momento pareció que aún intentaría argumentar, pero al darse cuenta de que no había nada que hacer, empujó la silla bruscamente hacia atrás y se levantó. Su mirada se posó en Elena, cargada de odio. «Crees que has ganado, ¿verdad? Pero no pienses que esto termina aquí». Elena mantuvo su postura erguida, sin apartar la mirada. «No, Enrique, quien piensa que nunca será derribado es el que realmente pierde». Enrique se dio la vuelta y salió de la sala de reuniones a pasos rápidos, golpeando la puerta con fuerza tras de sí. En el instante siguiente, un suspiro colectivo inundó el ambiente. La sala, antes tensa, ahora parecía aliviada. Por unos segundos nadie dijo nada. Era como si todos procesaran lo que acababa de suceder. Enrique, el hombre que había gobernado Vinex con tiranía durante tanto tiempo, finalmente había sido derrocado. Elena sintió un peso salir de sus hombros, pero sabía que aquello era solo el comienzo. Aún quedaba mucho trabajo por hacer para reparar los daños causados por su gestión. João Monteiro fue el primero en romper el silencio. Se dirigió a los otros directores y habló en tono sereno pero firme. Ahora que Enrique ya no está al mando, debemos decidir los próximos pasos para reorganizar la empresa y restaurar la confianza de nuestros empleados e inversionistas. Sus ojos se posaron en Elena, evaluándola por un momento antes de continuar. Y creo que ya sabemos quién debe liderar este proceso. Los directores asintieron lentamente, como si la decisión ya estuviera implícita. Uno de ellos, un caballero de 1900, cabello blanco y mirada atenta, comentó: «Tu padre estaría orgulloso de ti, Elena, no solo por desenmascarar esta corrupción, sino por haberlo hecho de la manera correcta, sin actuar impulsivamente». Elena respiró hondo antes de hablar. «No lo hice sola. Los empleados de esta empresa habían estado asfixiados durante años. Yo solo les di voz y reuní las pruebas que ya estaban ante todos. Ahora, el verdadero desafío comienza. Sabía que no bastaba con eliminar a Enrique. Vinex necesitaba cambios reales y ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para transformar la empresa en algo digno del legado de su padre». Elena sintió las miradas de los directores sobre ella, pero no había duda en su mente. Asumir el liderazgo de Vinex era una responsabilidad inmensa, pero no había llegado tan lejos para retroceder ahora. Enderezó los hombros y miró fijamente a João Monteiro. «Si voy a asumir esta posición, quiero dejar algo claro desde el principio. La cultura de esta empresa va a cambiar. No podemos seguir tratando a los empleados como piezas desechables. Quiero revisar todas las políticas internas, acabar con el ambiente de miedo e implementar un modelo de gestión más humano y eficiente». Los directores intercambiaron miradas. Algunos parecían ligeramente incómodos ante la idea de cambios tan drásticos, pero João Monteiro simplemente sonrió levemente, como si ya lo esperara. «Parece que Vinex finalmente tendrá el liderazgo que merece», dijo, «pero entiendes que no será tan fácil, ¿cierto? Cambiar una estructura corporativa lleva tiempo. Te enfrentarás a resistencia, incluso después de la salida de Enrique». Elena asintió. «Lo sé, pero la resistencia nunca me ha asustado». El director de cabello blanco, quien antes había elogiado su postura, se rascó la barbilla pensativamente. «¿Quieres revisar las políticas de la empresa? ¿Cuál será tu primera medida?» Ella no dudó ni un instante. «Quiero reevaluar todos los despidos injustos de los últimos meses. Muchos empleados fueron despedidos por atreverse a cuestionar la gestión de Enrique. Quiero un informe detallado de cada caso y, siempre que sea posible, ofrecerles la oportunidad de regresar».
Esta vez, los directores parecieron verdaderamente sorprendidos. Ese era un movimiento audaz. Pero Elena sabía que no podía reconstruir la empresa sin comenzar por las personas que más habían sufrido los errores del pasado. La propuesta de Elena quedó en el aire por unos instantes y percibió que algunos directores parecían sopesar los impactos de la decisión. João Monteiro, sin embargo, fue el primero en asentir con la cabeza. Una medida justa. Muchos talentos se desperdiciaron por la política tóxica que Enrique implementó. Se volvió hacia los otros miembros de la directiva. ¿Alguien se opone a esta revaluación? El silencio reinó. Ninguno de los directores parecía dispuesto a contradecir abiertamente la decisión. Quizás algunos temieran el cambio, pero no podían negar que la empresa necesitaba una nueva dirección. El director de cabello blanco suspiró y finalmente habló. Si queremos reconstruir Vinex, debemos empezar de la manera correcta. Estoy de acuerdo con la propuesta. Los demás siguieron su ejemplo, asintiendo en señal de aprobación. Elena sintió un discreto alivio, pero mantuvo su postura firme. Excelente. Quiero que este análisis comience de inmediato. Además, estableceré un canal anónimo para que los empleados puedan reportar problemas internos sin temor a represalias. Necesitamos crear un ambiente donde se sientan escuchados y respetados. Esta vez, la aceptación fue más rápida, quizá porque tras la caída de Enrique, nadie se atrevía a cuestionarla abiertamente. João Monteiro esbozó una leve sonrisa. Estás empezando con toda la fuerza. Elena devolvió la sonrisa, pero su mirada permaneció decidida. No entré en esto para mantener las cosas como estaban. Vinex necesita cambiar, y ese cambio empieza ahora. En los días siguientes, el cambio se hizo notar en cada rincón de Vinex. La noticia de la destitución de Enrique se esparció rápidamente, y los empleados, antes temerosos, comenzaron a mostrar una cautelosa esperanza. Elena sabía que aún quedaba un largo camino, pero cada pequeño paso era una victoria. La reevaluación de los despidos injustos fue la primera acción concreta. Con el apoyo de Marcela y otros miembros de RH, Elena comenzó a revisar cada caso uno por uno. Muchos de los empleados despedidos injustamente fueron contactados y para su sorpresa, la mayoría aceptó regresar a la empresa. Algunos, sin embargo, ya habían seguido adelante y no deseaban volver, lo cual era comprensible. Pero el simple hecho de ofrecer esa oportunidad ya mostraba que la nueva gestión sería diferente. Además, la creación del canal anónimo para denuncias comenzó a revelar historias de abusos, intimidaciones y prácticas poco éticas que antes eran silenciadas. Elena analizaba cada relato con atención, asegurándose de que se tomaran las medidas correspondientes. Aquellos que habían abusado del poder bajo la sombra de Enrique empezaron a sentir el peso de la responsabilidad. La empresa ya no sería un lugar donde el miedo imperara. Marcela, que antes llevaba en el rostro el cansancio de años de frustración, ahora parecía distinta. Una tarde, al cruzarse con Elena en el pasillo, sonrió por primera vez desde que se habían conocido. «Nunca pensé que llegaría a ver esto», dijo. «La gente empieza a creer que esta empresa puede ser un lugar mejor». Elena le devolvió la sonrisa, sintiendo por primera vez que estaba realmente en el camino correcto. Y esto es solo el comienzo. Con el paso de las semanas, la transformación en Vinex se volvió imposible de ignorar. El ambiente, antes pesado y sofocante, comenzó a cambiar poco a poco. Las reuniones, que antes estaban dominadas por el miedo y la intimidación, se convirtieron en espacios de discusión abierta. Los empleados ya no caminaban cabizbajos por los pasillos y discretas sonrisas empezaron a aparecer donde antes solo había cansancio y resignación. Pero no todo fue fácil. Algunos antiguos aliados de Enrique trataron de resistir los cambios, intentando minar la credibilidad de Elena a sus espaldas.
Empezaron a circular rumores, insinuaciones sobre su inexperiencia y sobre cómo no sería capaz de mantener a Vinex en pie. Pero Elena no se dejó afectar. Siempre que surgía una duda, respondía con resultados. Reformuló procesos internos, creó incentivos para mejorar la productividad sin perjudicar a los empleados y se aseguró de que cada nueva política fuera transparente y justa. Poco a poco, incluso los más escépticos comenzaron a notar que la empresa no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba creciendo. Vinex no solo recuperó la estabilidad financiera, sino que empezó a atraer a talentos que antes rechazaban la idea de trabajar allí. Por primera vez en años, la empresa no perdía empleados en una fuga desesperada, sino que se transformaba en un lugar al que la gente quería quedarse. João Monteiro seguía todo de cerca y en una de las reuniones de la directiva hizo un comentario que marcó a Elena. «Tu padre estaría orgulloso de lo que estás haciendo aquí». Ella sonrió, sintiendo un nudo en el pecho. «Espero que sí, pero aún queda mucho por hacer». Con la empresa en recuperación y los empleados finalmente respirando aliviados, Elena comenzó a enfocarse en uno de los mayores desafíos: reconstruir la cultura organizacional de Vinex. Sabía que no bastaba con solo cambiar las piezas del tablero. Era necesario cambiar el juego por completo. Así que convocó a su equipo y anunció una nueva directriz. Vinex pasaría a valorar la innovación, la transparencia y sobre todo el respeto por el capital humano. Ese cambio exigió coraje. Algunos procesos antiguos tuvieron que ser revisados y ciertos liderazgos resistentes a las nuevas directrices fueron apartados. Pero, en lugar de miedo, Elena comenzó a notar algo distinto en los pasillos: orgullo. Empleados que antes solo ejecutaban sus funciones, ahora se sentían parte de algo más grande. Las reuniones empezaron a contar con sugerencias genuinas y los equipos se volvieron más colaborativos. Vinex, que antes operaba bajo un régimen de represión, ahora florecía con nuevas ideas. Marcela, quien había seguido de cerca toda esa transformación, se acercó a Elena después de una reunión. «¿Sabes? Cuando me dijiste que querías cambiarlo todo, no creí que realmente pudieras lograrlo, pero lo has hecho». Elena rió, cruzando los brazos. «Y pensar que mi primer día aquí fue sirviendo café». Las dos se miraron por un momento y luego estallaron en carcajadas. Al final del día, mientras observaba a los empleados salir del edificio con expresiones más ligeras y satisfechas, Elena sintió que por primera vez Vinex no era solo un imperio financiero, sino un verdadero legado. Su padre había construido esa empresa, pero ahora era ella quien escribiría el siguiente capítulo. Elena sabía que, a pesar de las victorias, su camino estaba lejos de terminar. Quedaban desafíos por delante, decisiones difíciles por tomar y un mercado competitivo que no daba espacio para errores. Pero a diferencia de lo que Enrique y sus aliados creían, ella no estaba sola. La empresa contaba ahora con empleados que finalmente sentían que formaban parte de algo más grande, con directores que comprendían la importancia de un liderazgo transparente y con un ambiente que incentivaba el crecimiento en lugar del miedo. Una tarde, mientras revisaba algunos informes en su nueva oficina, la misma que antes había ocupado Enrique, la secretaria llamó a la puerta. «Señorita Vasconcellos, hay un grupo de empleados esperando en la recepción. Quieren hablar con usted». Elena frunció el ceño, pero se levantó de inmediato y caminó hacia el vestíbulo. Al llegar, encontró a una docena de empleados, entre ellos Marcela y Carlos, el empleado del sector financiero que casi fue despedido injustamente. Carlos fue el primero en acercarse. Solo queríamos agradecer, no solo por recuperarnos nuestros empleos, sino por darnos algo aún más valioso: dignidad». Los demás empleados asintieron y Marcela sonrió. «Hiciste lo que nadie se atrevió a hacer». Por un momento, Elena no supo qué decir.
Solo sonrió, sintiendo un calor diferente en el pecho. No se trataba solo de la empresa. No se trataba solo del legado de su padre. Se trataba de las personas. Siempre se trató de ellas. Elena miró aquellos rostros frente a ella y sintió un orgullo genuino. Sabía que aún habría desafíos, pero por primera vez veía un futuro prometedor para Vinex. No necesitan agradecerme, dijo con sinceridad. Esta empresa es de ustedes. Yo solo di el primer paso, pero quienes realmente construyen un ambiente mejor son las personas que trabajan aquí todos los días. Carlos sonrió y asintió, mientras los otros empleados intercambiaban miradas de aprobación. El ambiente estaba impregnado de esperanza, algo que antes parecía imposible dentro de Vinex. Marcela cruzó los brazos y miró a Elena con un brillo divertido en los ojos. Y pensar que cuando te conocí, te aconsejé que no hicieras demasiadas preguntas. Creo que estaba equivocada. Elena rió. Bueno, si hubiera seguido tu consejo, probablemente Enrique todavía estaría aquí. Las risas se extendieron por el grupo, pero pronto fueron interrumpidas por la secretaria, que apareció en la puerta. Señorita Vasconcellos, la directiva está reunida. Están esperando para discutir los próximos pasos. Elena respiró hondo y miró a los empleados una última vez antes de asentar positivamente a la secretaria. Diles que ya voy. Mientras subía de nuevo a su oficina, sintió una paz diferente. No era el fin de la lucha, sino un nuevo comienzo. Al entrar a la sala de reuniones, Elena encontró a los directores ya acomodados, listos para discutir los próximos pasos para Vinex. Pero esta vez el ambiente era distinto. No había tensión, miedo o desconfianza. Había expectación. Todos allí sabían que se avecinaba una nueva era para la empresa y Elena estaba decidida a hacer valer cada cambio. Tomó su lugar en la cabecera de la mesa, un lugar que hasta pocos días atrás había pertenecido a Enrique, y miró a cada uno de los presentes antes de hablar. Tenemos mucho trabajo por delante, pero antes de empezar, quiero que todos entiendan una cosa. Vinex no será más una empresa basada en el miedo, en la explotación o en la codicia. La reconstruiremos de la manera correcta, valorando a quienes realmente hacen crecer esta empresa. Los directores asintieron y João Monteiro sonrió discretamente, satisfecho. Elena tomó una pluma y abrió el primer documento de la agenda. Su nombre ya estaba oficialmente ligado a Vinex, pero más que eso, estaba dejando su marca. Su padre construyó esta empresa, pero ahora era ella quien se aseguraría de que su legado continuara, no solo como un imperio financiero, sino como un lugar donde las personas finalmente tuvieran voz. ¿Te gustó esta historia de superación y justicia? Entonces, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás más relatos inspiradores que demuestran que, con coraje y estrategia, es posible cambiar cualquier situación. Dale like, compártelo con alguien que necesite esa motivación y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble.